Buenos días, estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema trascendental dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es el de los espíritus inmundos o demonios que normalmente Satanás envía para controlar y destruir a la iglesia de Jesucristo. Particularmente en este estudio vamos a hablar de uno de esos espíritus inmundos o demonios, y es el espíritu de Grecia. Cuando escuchamos hablar del espíritu de Grecia, lo primero que pensamos es que en lo que respecta a la iglesia, este espíritu impulsa a aquellos a quienes controla, normalmente líderes que estudian y enseñan la palabra de Dios, a intelectualizar el conocimiento bíblico, es decir, a hacer pasar el conocimiento de Dios, la Biblia, por la mente. Esto es cierto, no obstante, cuando nos detenemos un poco, solo un poco, para estudiar el carácter de este demonio, vemos que la cantidad de males que desata excede largamente a la mera intelectualización del conocimiento bíblico. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo de Tarso nos escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo nos quiere decir en este pasaje de Efesios 6:12 es que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra demonios, es decir, contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y que Pablo divide en 4 categorías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No vamos a describir aquí cada categoría de demonio porque no es el objeto de este estudio. Tengamos en cuenta sí que los más poderosos son los principados, y que son los que Pablo menciona en primer lugar. Pablo habla acerca de una lucha, y de que esa lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra cosas físicas, sino contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y esto es lo que se conoce con el nombre de guerra espiritual. Y en esta guerra Satanás usa su ejército de demonios para enviarlos básicamente contra 3 cosas: contra personas, a nivel individual y a nivel familia. Aquí los demonios oprimen y atormentan personas. Contra la iglesia como cuerpo. Aquí los demonios son enviados por Satanás para destruir a la iglesia en general y alguna iglesia local en particular. Y finalmente contra algún territorio o una determinada zona geográfica. Aquí los demonios son enviados no contra personas ni contra la iglesia, sino que son enviados para controlar precisamente un territorio. Ejemplos de demonios que Satanás envía contra cada uno de estos niveles: demonios enviados contra personas, alcoholismo, tabaquismo, adicción al juego, adicción a las drogas, en general todo tipo de adicciones, lujuria, avaricia, etc. Porque hay más. Demonios enviados contra la iglesia, los clásicos: crítica, acusación, murmuración, falta de perdón, falsa doctrina, etc. Porque también hay más. Y demonios enviados para controlar un territorio: narcotráfico, aborto, violencia, etc. Porque de igual forma también hay muchísimos más. Hay demonios que Satanás envía contra una persona y también para controlar un territorio, como pueden ser alcoholismo, tabaquismo, lujuria, aborto, etc. Satanás puede enviar, por ejemplo, un demonio de lujuria y adulterio contra una persona o familia, y también puede asignar este mismo demonio para controlar una determinada zona geográfica o territorio donde, por ejemplo, predominan los prostíbulos. Aquí la guerra espiritual debe librarse tanto a nivel personal como a nivel territorial. Los que son particularmente especiales son los espíritus inmundos o demonios que Satanás envía para controlar y destruir a la iglesia. El objetivo de estos demonios no es controlar y destruir una persona o controlar un territorio geográfico, sino que el objeto es controlar y destruir a la iglesia de Jesucristo en general, como cuerpo, y alguna iglesia local en particular. Por ejemplo, espíritus inmundos de murmuración, acusación, falta de perdón o falsa doctrina, si bien terminan controlando el comportamiento de sus miembros, están desencadenados a priori contra la iglesia y no contra las personas. La guerra de Satanás es aquí contra la iglesia.
Los demonios o espíritus inmundos que normalmente Satanás envía para destruir a la iglesia son espíritu de crítica y acusación, espíritu de murmuración, espíritu de falta de perdón, de enjuiciamiento, el espíritu inmundo de Jezabel, de Absalón, de estupor y letargo, espíritu de religiosidad, de legalismo, de confusión babilónica, de error religioso, falsas doctrinas, el espíritu inmundo del fariseo, el espíritu inmundo de Grecia, el espíritu inmundo de Anticristo, el espíritu inmundo de Madián, el espíritu inmundo de avaricia, también llamado Mamón, y el espíritu inmundo de Nabucodonosor. De todos estos espíritus, el presente estudio se centrará en el espíritu de Grecia. Lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos hablar del espíritu de Grecia, por supuesto, es Grecia y con ella los griegos. Grecia y los griegos son sinónimos de conocimiento, de intelectualidad. Ya en el ámbito eclesiástico, es decir, dentro de la órbita de la iglesia, pensamos que el único mal que causa este demonio, o por lo menos el más importante, es provocar en quienes tienen el ministerio de enseñanza de la palabra de Dios, los maestros, la intelectualización del conocimiento de Dios, obstaculizando por ende la revelación de la palabra escrita, y esto es cierto. No obstante, cuando nos detenemos un poco para estudiar el carácter de este demonio, del espíritu de Grecia, vemos que la cantidad de males que desata excede largamente a la mera intelectualización de la palabra de Dios. Pablo de Tarso, el apóstol, habló bastante de este espíritu inmundo de Grecia en su epístola a los romanos. El espíritu de Grecia fluye aún desde antes de la fundación del mundo y por supuesto aún desde antes de que Grecia existiera como pueblo y como nación. Porque este espíritu se manifestó en Satanás cuando se rebeló contra Dios, independizándose de él. Y este mismo espíritu de independencia fue el que engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, para que también se independizaran de Dios. No obstante, la primera mención con nombre y apellido de este espíritu la encontramos en el libro de Daniel. En Daniel 10 se nos relata que Daniel, el profeta, entró en ayuno por espacio de 3 semanas, es decir, de 21 días. En el día 24, es decir, 3 días después de concluido ese ayuno, Daniel tiene una visión en la que se le aparece un varón al que describe de una manera muy similar a como describe Juan a Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Compárese a este efecto Daniel 10:5 con Apocalipsis 1, 13 al 15 y se verán las similitudes. En esta visión Daniel, según parece, ve a Jesucristo. Daniel lo ve antes de que Jesucristo viniera a la tierra, mientras Juan ve a Jesucristo resucitado en Apocalipsis. Otro de los pasajes que confirman que Daniel tuvo una visión de Jesucristo son los siguientes. En Daniel 10:16 podemos leer: pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Y en Daniel 10:18 podemos leer: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Sabemos que Jesús dijo de sí mismo que era el Hijo del Hombre. Se nos habla primeramente del príncipe de Persia. En Daniel 10:13 podemos leer: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y luego aparece el príncipe de Grecia. En Daniel 10:19 al 20 podemos leer: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Le pregunta: pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Dos principados se levantaron en medio de la visión de Daniel. Uno de ellos era el príncipe de Persia y el otro el príncipe de Grecia. Se trata de dos espíritus de maldad que operan en el mundo espiritual y son principales. De allí su nombre, son príncipes. El príncipe de Persia es un demonio que se opone a que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida.
Tú oras y parece que hay un cielo de bronce que no deja subir la oración. Parece que la oración no ha llegado al trono de Dios. Pero la oración sí ha llegado y seguramente Dios la ha respondido. Pero el príncipe de Persia se está oponiendo para que no venga la respuesta a tu vida. Esta es la obra del espíritu inmundo de Persia. Siempre que tú tienes oposición en algo, está actuando sin dudas este demonio, este principado demoníaco. Cuando finalmente recibes la respuesta, significa que el bloqueo se rompió. Porque el príncipe de Persia fue quitado. Pero ahora las escrituras nos revelan algo más que interesante. Después del príncipe de Persia, el príncipe de Grecia vendrá, dice Daniel 10:20. Eso significa probablemente que una vez que venzas al príncipe de Persia, una vez que venzas toda oposición, tengas que luchar contra el espíritu de Grecia, tanto a nivel personal como a nivel iglesia. El espíritu inmundo de Grecia ha estado trabajando por generaciones para que el reino de Dios no se manifieste en la tierra. El espíritu de Grecia representa todo lo que es oposición a lo divino, mientras que el príncipe de Persia se opone a que la respuesta de Dios a tus oraciones llegue a tu vida. El espíritu de Grecia se opone a que lo sobrenatural se manifieste en lo natural. La Biblia equipara este tipo de gobierno espiritual demoníaco, representado por el espíritu de Grecia, al bronce. Equipara el espíritu de Grecia al bronce. Y en las escrituras también el bronce representa al hombre. El capítulo 2 del libro de Daniel presenta un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. En este sueño, el rey Nabucodonosor observa una estatua con cabeza de oro, brazos de plata, brazos y torsos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Y fue revelado a Daniel el significado de este sueño. En Daniel 2:19 podemos leer: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Lo que vio Nabucodonosor en su sueño y que le fue revelado por Daniel fue una estatua con cabeza de oro, torso y brazos cruzados de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Respecto a este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, solo diremos que cada una de las partes de la estatua representaba un imperio que habría de dominar el mundo en algún momento de la historia. El imperio babilónico, representado por la cabeza de oro; el imperio medo-persa, representado por el torso de plata con los brazos cruzados; el imperio griego, comandado por Alejandro el Grande o Alejandro Magno, representado por el vientre y los muslos de bronce; el imperio romano, representado por las piernas de hierro; y el último imperio de la historia, que comandará el anticristo, que está representado por los pies de hierro mezclado con barro. En Isaías 60:17 podemos leer: en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. En Job 6:12 podemos leer: ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? En Isaías 48:4: por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. El bronce siempre tiene que ver con la humanidad, con el hombre. El bronce y lo humano en la Biblia van de la mano. El bronce también significa dureza, fuerza y resistencia. En Salmo 107:16 podemos leer: porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. El bronce significa poder. En Jeremías 1:18 podemos leer: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. El bronce también significa riqueza. En Isaías 60:17 podemos leer: en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores.
y significa también falta de amor. En 1 Corintios 13:1 podemos leer: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo, que era de bronce, que retiñe. El bronce también se relaciona con pueblos religiosos e inmorales. En Jeremías 6:28 podemos leer: todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Y en Isaías 48:4 podemos leer: por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. El carácter de este demonio, del espíritu inmundo de Grecia, surge de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Estas son sus características: dureza, fuerza, resistencia, poder, riqueza, falta de amor, religiosidad e inmoralidad. Y esto es lo que representa la cultura griega. Es una cultura dura, es una cultura fuerte, resistente y poderosa, es una cultura llena de riqueza, es una cultura falta de amor, es una cultura religiosa por excelencia. Los griegos eran politeístas, es decir, adoraban a más de un dios y de todo tipo, tenían un dios para casi todo. Y es una cultura caracterizada por su inmoralidad. El espíritu de Grecia es un espíritu independiente. El espíritu de Grecia es el encumbramiento de lo humano, poniendo lo humano por encima de Dios. Este espíritu convence al hombre de que es un Dios. En Génesis 3:4 al 5 podemos leer: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El espíritu de Grecia es un espíritu de engaño. Eva fue engañada porque el hombre ya era como Dios. Y el hombre, al ser engañado, dejó de ser precisamente como Dios. El espíritu de Grecia es un espíritu de orgullo por el conocimiento. Los griegos se caracterizaron por buscar incansablemente el conocimiento. La cultura griega es una cultura basada en el conocimiento, en todo lo que tiene que ver con la mente. Todo lo que tiene que ver con la cultura griega está relacionado con el intelectualismo y el racionalismo. La palabra filosofía significa amor. Filo al conocimiento, sofía. La filosofía nació en Grecia, que es la cuna de la filosofía. Hoy en día este espíritu se manifiesta en lo que se conoce como el humanismo secular. Lo único que busca este humanismo es destronar a Dios de su lugar, es quitar a Dios del centro de atención para poner en ese lugar al hombre como si fuera un Dios. El espíritu de Grecia es enemigo de la verdad. En su epístola a los romanos, y recordemos que los romanos eran admiradores de los griegos, porque tenían una cultura muy parecida, Pablo nos advierte acerca de los males que provoca este espíritu de Grecia. Este demonio impulsa a aquellos a quienes controla a oponerse a la verdad. Pablo habla de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Romanos 1, 18 al 20 podemos leer: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Hoy la ciencia busca mil excusas para desmentir lo sobrenatural. Es el espíritu inmundo de Grecia tratando de confundir la mente del hombre para que no crea en Dios, para que la gente diga yo no necesito a Dios porque yo soy un Dios. El espíritu inmundo de Grecia entenebrece, es decir, oscurece la mente. En Romanos 1:21 podemos leer, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El espíritu de Grecia domina todo lo que tiene que ver con la razón. Esto no significa que la razón y el conocimiento sean malos, pero el conocimiento sin el espíritu mata. En 2 Corintios 3:6 podemos leer, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No estamos hablando de que no hay que ir a las universidades, porque el conocimiento es pecado. Yo mismo soy un graduado en una universidad. Preparémonos, pero por sobre todas las cosas sepamos que el dador del conocimiento es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Capacitémonos, pero que sea para la gloria de Dios. El espíritu de Grecia impulsa a la desobediencia. En Romanos 1:22 podemos leer, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron desobedientes, eso significa que se hicieron necios. El espíritu de Grecia rebaja lo divino a la condición humana, es decir, atribuye a lo divino el carácter humano. En Romanos 1:23 podemos leer, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Éticamente hablando, los dioses griegos en nada eran mejores que los hombres. Para los griegos sus dioses no eran mejores que los hombres, porque ellos se consideraban a sí mismos dioses. Por eso podemos ver en innumerables historias de la mitología griega, que desde ya nos referiremos aquí, como Zeus, el rey del Olimpo, engaña, viola, mata y traiciona sin ningún tipo de remordimiento. El espíritu inmundo de Grecia fomenta la inmoralidad a causa de la idolatría. En Romanos 1:24 al 25 podemos leer, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo nos revela también cuál es la esencia de la idolatría. Es el culto a lo creado y no al creador. El espíritu de Grecia fomenta la idolatría y por esta razón Dios entrega a quienes son controlados por este espíritu a la inmundicia y a pasiones vergonzosas. En Romanos 1:26 al 27 podemos leer, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Según Wikipedia, en la antigüedad clásica, escritores como Heródoto, Platón, Jenofonte, Ateneo y muchos otros exploraron los aspectos del amor homosexual en la antigua Grecia. La más extendida forma de relación sexual homosexual se daba entre hombres adultos y jóvenes adolescentes, conocida como pederastía.
La pederastía, tal como se entendía en la antigua Grecia, era una relación entre un hombre mayor y un joven adolescente. En Atenas el hombre mayor era llamado Erastés y se encargaba de educar, proteger, amar y dar ejemplo a su amado. El joven era llamado Erómeno y su retribución al amante era su belleza, juventud y compromiso. Existían elaborados protocolos sociales para proteger a los jóvenes del deshonor asociado al ser penetrado. Se esperaba que el Erómeno respetara y honrara al Erastés, pero que no lo deseara sexualmente. Aunque ser cortejado por un hombre mayor era prácticamente una prueba de hombría para los jóvenes, un joven con deseo sexual recíproco para con su Erastés debía afrontar un estigma social considerable. Los antiguos griegos fueron los primeros en describir, estudiar, sistematizar y establecer la pederastía como institución social y educacional. Era un elemento importante de la vida civil, militar, filosófica y artística. De aquí, claro está, se derivan el homosexualismo y el lesbianismo. Muchos países en el mundo ya han aprobado el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, llamado el matrimonio gay o el matrimonio igualitario. Incluso se está aprobando la adopción de niños por estas parejas. Como en la mente de estas personas solo hay perversidad, lujuria y lascivia, el mundo le está entregando esos pequeños adoptados al mismísimo Satanás. De más está decir que la única relación sexual que Dios acepta es la que se da entre un hombre y una mujer. En Génesis 1:27 podemos leer: y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Romanos 1:28 podemos leer: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada es una mente que no pasó la prueba, está reprobada, que no es aprobada por Dios. Y a esto los entregó Dios por causa del espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia incita a aceptar lo anormal como si fuera normal. No podemos aceptar en nuestra perspectiva algo diferente a la perspectiva de Dios como cristianos, ¿no? El espíritu de Grecia hace que se vea como normal algo que no lo es. Isaías profetizó sobre esto al decir en Isaías 5:20: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El espíritu de Grecia desata una gran cantidad de demonios que vienen con él. De esos demonios nos habla el apóstol Pablo en Romanos 1:29 al 32. El apóstol nos escribe allí: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El espíritu de Grecia desata entonces los siguientes demonios: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño, murmuración, crítica, aborrecimiento de Dios, injuria, soberbia, altivez, desobediencia a los padres, necedad, deslealtad, falta de amor y falta de misericordia.
El espíritu inmundo de Grecia intelectualiza el conocimiento bíblico y obstaculiza la revelación de la palabra escrita. En el ámbito ya de la Iglesia, ataca especialmente a quienes estudian y enseñan las Escrituras, provocando en ellos la intelectualización del conocimiento bíblico, obstaculizando por ende la revelación de la palabra de Dios escrita. La Biblia sin el Espíritu Santo, solo filtrada por nuestra mente, es bibliolatría, es decir, la idolatría del conocimiento bíblico, es decir, cuando el conocimiento se levanta como un ídolo al que se le rinde culto. Podemos ver la cantidad de males que desata este demonio, ya no sobre la Iglesia, sino sobre el mundo entero. Al entenebrecer y oscurecer la mente, este espíritu es el gran responsable de que el Evangelio permanezca aún oculto para la mayoría de los hombres, quienes bajo su influencia no pueden ver ni entender las cosas de Dios. Mientras el espíritu inmundo del fariseo tergiversa el Evangelio para los que están dentro de la Iglesia, el espíritu inmundo de Grecia impide que los que están afuera de la Iglesia puedan entrar precisamente dentro de la Iglesia. Como podemos ver, Satanás tiene un demonio preparado para cada ocasión. Solo el conocimiento y divulgación del verdadero Evangelio junto con el poder del Espíritu Santo de Dios impedirán que logre su cometido. Bueno, podemos ensayar ahora un modelo de oración en contra del espíritu inmundo de Grecia y que podría ser el siguiente: Señor Jesucristo, con la autoridad que hay en tu nombre, con el poder que hay en tu sangre, atamos, reprendemos, echamos fuera, desalojamos a los lugares secos y vacíos, al príncipe de Grecia y a todos los demonios que desata, que vienen con él: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño, murmuración, crítica, aborrecimiento de Dios, injuria, soberbia, altivez, desobediencia a los padres, necedad, deslealtad, falta de amor y falta de misericordia. Atamos al príncipe de Grecia y a todos los demonios que lo secundan, desatamos el poder del Espíritu Santo y destruimos el velo con que el espíritu inmundo de Grecia ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio de Cristo. Rompemos, quebrantamos, despedazamos, conquistamos, saqueamos, dejamos inhabitada y convertimos en anatema la fortaleza del espíritu inmundo de Grecia y distribuimos sus bienes. ¿Qué significa la expresión convertir en anatema que hemos utilizado en el modelo de oración contra el espíritu de Grecia que hemos propuesto? Significa consagrar para Dios el lugar donde existía la fortaleza destruida, para que nada más contrario a Dios pueda ser construido, levantado, edificado y erigido en ese lugar. Esta idea o principio está basado en Josué 6:26, donde podemos leer: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó, que era una fortaleza, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Bueno, llegamos al final de este estudio, bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que termine siendo de bendición para todos aquellos que lo terminen viendo. Y me despido. Hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Que Dios los bendiga. Amén.